Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de La Hora Incógnita aquí en REC Santa Fe, en la continuidad de la programación de la tarde. Obviamente todo lo que hacemos luego lo pueden revivir en las redes sociales de REC Santa Fe, tanto su canal de YouTube oficial como en las redes Instagram y Facebook. Bueno, hoy, como siempre, me acompaña el querido Martín Rueda en la operación técnica y estamos muy contentos porque en este espacio nos encanta hablar de ciencia ficción, nos encanta hablar de género fantástico, nos encanta hablar de género terror y hoy tenemos conectado a un invitado muy especial de un espacio muy interesante, justamente una biblioteca popular, la Biblioteca Popular Ansible, que se especializa en ciencia ficción, género fantástico y terror. Lo tenemos conectado al bibliotecario, es como el ideario de este espacio, el querido Carles Rosmás. ¿Cómo estás, Carles? Bienvenidos al espacio y bueno, gracias por concedernos este ratito para hablar con vos. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Por favor, por favor. Vos sabés que yo sigo hace un tiempo las actividades que ustedes realizan. Lamentablemente, como estamos en Santa Fe, muchas veces no podemos participar, no podemos acudir. Pero como tenemos audiencia en la ciudad, local y regional, a la que le interesa un poco la historia, no solamente de la ciencia ficción, me gustaría que primero comencemos, si nos podés contar la historia de la biblioteca. Sabemos que forma parte de una cooperativa cultural de Café Artigas. Contanos un poco cómo fue el ideario de este proyecto que tengo entendido que comienza en plena pandemia, en el 2020. Exactamente. Arranca la propuesta de Café Artigas, que es el centro cultural en el cual está la Biblioteca Popular Ansible, con la idea de que sea un lugar que tenga café, que tenga teatro y que tenga una biblioteca de ciencia ficción. Lo fundan 3 compañeros de la cooperativa, después fuimos creciendo, ahora somos ya 10, yo me sumo a los pocos meses y la idea ya estaba porque uno de los fundadores es muy fan de la ciencia ficción y tenía ganas de que ahí hubiera una biblioteca de ciencia ficción. Yo me sumé y para ocuparme de eso dije, bueno, yo me encargo, él estaba más con cosas del teatro, de la parte del teatro, así que me sumé, empecé a juntar donaciones, empecé a armar el sistema de préstamos, de socios, le puse el nombre, amplié a otros géneros cercanos como la fantasía y el terror, y sí, ya desde 2020 ya tenemos en estos 5 o 6 años ya, 5 y medio, 700 socios llegamos el otro día, o sea, tiene gracia y mérito y a la vez, bueno, es un lugar por el cual pasa mucha gente y es gratuito asociarse. Y 3.200 libros ya, Claro. con siempre libros dando vueltas y en préstamo. Así que Wow. un poco la historia, muy resumidamente, es esa. Bien. Y todas las actividades que ustedes realizan, las realizan allí en ese espacio, en el centro cultural. Exactamente. El lugar tiene en la parte de adelante un Uh-huh. café, que es donde está el café y la biblioteca, y también una librería aparte de la biblioteca, y ahí es donde ocurren sobre todo las charlas, las presentaciones de Uh-huh. libros, cuando hacemos algún encuentro, hay reuniones, se reúne gente a jugar a rol, hay reuniones de grupos de Tolkien, hay reuniones de varios tipos, y aparte atrás está el teatro que funciona como teatro normal de jueves a domingo con funciones, digo, Uh-huh. somos varios núcleos y varios Sí. emprendimientos allá dentro de la cooperativa y aparte algunas actividades más grandes o que requieren pantalla o algo más escénico sí que usamos atrás para actividades de la biblioteca también. Claro. Qué interesante este intercambio que tienen con el público, ¿no? Porque he visto algunas actividades que han realizado en el pasado, siempre cuentan con esta cuestión del el público cercano y cómo ellos también puedan interactuar no solamente con actores, actrices, sino también con autores. En este caso, ahora que se acerca Encuentro Cercano, edición número 3, quizás esto de acercar al público muchas veces no sé si un tipo de literatura, un tipo de contenido que es popular, pero que a veces faltan este tipo de espacios especializados, específicos. Uh-huh. Sí, a ver, lo que tiene es curioso porque ahí en Café Artigas, donde está la biblioteca, hay un cruce de públicos inesperado. Hay gente que llega porque va al teatro y no sabe que hay una biblioteca de ciencia ficción y la encuentra al llegar, o gente que viene a tomar un café porque vive en el barrio y después termina también quedándose en una obra de teatro o Claro. asociándose a la biblioteca. Hay como varias maneras de habitar el espacio, de las cuales la biblioteca es una de ellas, pero en ese cruce es donde empiezan a ocurrir algunas magias porque tal vez alguien se asocia o viene con su hijo y su hijo le llama la atención algo de la biblioteca y entonces pide y pregunta y alguien que no tenía en sus planes conocer cosas de ciencia ficción termina ocurriendo o alguien que vino para una actividad de la biblioteca después termina
viniendo a ver todas las obras de teatro porque se engancha con eso. Ahí veo fotos que están pasando, que algunas son de las primeras actividades, como se puede ver por el barbijo que estamos todos Sí, usando. sí, sí, sí. Y ahí, de hecho, la biblioteca estaba bastante vacía. Ahora está llena de libros por todos lados y tuvimos que ampliar. Hay muebles por todos lados con libros. Pero sí, ese encuentro con el público pasa mucho eso, que también no formaba tan plan del espacio la cantidad de actividades que estamos haciendo ahora. Era más un espacio de libros y los libros. ¿Eso qué hizo? Que se empezara a acercar la gente que le interesa la ciencia ficción o como aficionado o gente que se dedica a escribir o gente que edita, como gente que está más en el mundillo de la ciencia ficción y empezó a proponer actividades. Puedo presentar acá mi libro, ¿por qué no hacemos una charla sobre tal autor? O quisiera que pasemos tal documental. Entonces terminó convirtiéndose en un punto de encuentro, no tanto por un plan perfectamente calculado desde el inicio, sino porque la gente se copó, se Claro, enganchó y se metió y empezó a ranchar ahí. claro. Y en ese contexto es en el que surge Encuentro Cercano, la propuesta, esta convención que me encantaría poder ir algún día. Sí, eso fue como, bueno, un poco eso que estaba diciendo, pero el desborde de eso, es decir, se Ujú. empieza a acumular en los primeros años de la biblioteca mucha actividad, mucha charla y se empieza como a convertir en punto de encuentro y a pedir más pistas, ¿viste? Como cuando aceleras un auto y luego lo soltás, Sí. fue un poco eso, que hubo un momento que dijimos, bueno, hagamos crecer eso, hagamos más y que sea como muchas charlas un día, o sea, un día, en pocos días, como la lógica más de una convención. Y Ujú. ahí en 2024 hicimos el primero. Y Claro. fue eso, o sea, un formato que es bastante parecido al que seguimos haciendo en 2025 y este año, que es charlas, viernes y sábado, viernes, sábado y domingo, con una feria de libros, pero también para sacarle un poco de brillo a este cruce que en sí mismo el espacio tiene, Ujú. se nos ocurrió la idea de cruzar lo literario con lo teatral. Claro. Y ahí es donde metimos un concurso de cuentos, que el premio del cuento es que te lo adaptamos a obra de teatro el equipo de Café Artigas, porque somos todos actores y actrices, y se estrena la convención, se inaugura con el estreno de esa adaptación del cuento que ganó el concurso, convertido en obra de teatro. Wow. Y eso, en eso están trabajando ahora, ya palpitando los últimos días antes de abril. Exactamente. Este lunes, el lunes creo que fue, ya, o el domingo, no me acuerdo, anunciamos el cuento ganador, que Sí. es el de este año, ¿no? El jurado del Ujú. concurso nos pasó el resultado de qué cuento había ganado. Obviamente, como un concurso literario, le habíamos pasado al jurado los cuentos sin que supieran los nombres. Nos contestaron, bueno, es este el cuento. Sí. El jurado que está compuesto por Eugenia Alcatena, por Ramiro Sanchís y por Claudia Boaf este año. Y entonces, cuando nos pasaron el cuento, le comunicamos al autor y yo me encargué de hacérselo llegar al resto de compañeras y compañeros de la cooperativa, que ya mañana, hoy es miércoles, mañana jueves tienen el primer ensayo. Se juntan, bueno, a ver cómo encontrarle la vuelta de cómo convertir este cuento, son cuentos cortos y después Ujú. salen piezas cortas de unos 20, 25 minutos, cómo convertir este cuento en una obra de teatro, en una pieza teatral. Y en 15 días, unos 8 o 10 ensayos, depende de lo que vaya demandando, pero de manera intensiva, se convertirá ese cuento en una obra de teatro. Y vendrá el autor, Federico Bondones, el autor del cuento, vendrá ese día a la inauguración de la convención y encontrará su cuento convertido en obra de teatro. Y de hecho, otro detalle, parte del premio también es que la recaudación de la función, que todas las obras en Café Artigas son a la gorra, también es parte del premio. Toda la gorra, tal como la juntamos, se la lleva el autor a su casa. Así que se lleva Qué una bien. adaptación y la recaudación de la función. Qué bien, qué bien. Bueno, la palabra adaptación ya habla mucho, ¿no? Porque en el género ciencia ficción fantástico estamos todo el tiempo debatiendo sobre adaptaciones, ¿no? Que el libro es mejor que la película, que la historieta, que la serie. Y quería preguntarte acerca muchas veces de los cruces que se van dando, porque si bien hablamos de una biblioteca de ciencia ficción, yo veo que muchas de las actividades, que por cierto veo en el Instagram y una me fascina más que la otra, hay presencia de historietas, hay presencia de películas, hay presencia de poesía y también de literatura. ¿Crees que estos géneros, la ciencia ficción, la fantasía, tienen estas posibilidades de crear este tipo de puentes? Sí, totalmente. Bueno, algunas veces es como más evidente, pero medio que el límite se pone el mismo campo artístico, lo va construyendo y lo va corriendo, porque Ujú. con el vínculo de los géneros fantásticos, sea la ciencia ficción, la fantasía, con la historieta, es casi columna vertebral, digamos. Es más difícil encontrar una historieta realista o costumbrista o que se aleje de lo fantástico de la ciencia ficción, más común encontrar de otro tipo. Entonces,
La historieta es una cosa como que ya están como un solo corazón prácticamente con estos géneros. Sí que hay otros géneros o otras disciplinas artísticas que han tenido que ir construyendo más su lugar ahí, ¿no? Hay Claro. algunos mojones que se pueden rastrear en los últimos años de la poesía, como maridando ahí, siendo que era algo que estaba como más alejado o había más resistencia. El cine, desde ya que es una cosa que sí que tiene también mucho vínculo, ya desde el principio. De hecho, una de las actividades que hacemos ya desde el primer año es musicalizar en vivo fragmentos de películas mudas de los años 20, de los años 10, de los años 30. Así que el cine y ciencia ficción también desde el principio están como muy pegoteados. Sí que el teatro, evidentemente hay obras de ciencia Sí. ficción, teatrales, pero tal vez como la poesía es una cosa como que es menos habitual, ¿no? Que Ujú. uno tiene muy machado en la cabeza teatro, digo, cine y ciencia ficción o historieta y ciencia ficción. Claro, Tal vez teatro y poesía menos, pero bueno, ¿quién dice que no se puede? Así tal que cual. en esos problemas nos metemos. Tal cual. Sí, además siento que en Argentina hay una tradición muy rica de literatura, especialmente de ciencia ficción, ¿no? De ciencia ficción y fantástica. Aunque a veces por ahí cuesta reconocerlo. La semana pasada tuvimos la presencia de Matías Carnevale, que por lo que vi en la foto, él presentó uno de sus últimos libros, lo presentó ahí en la biblioteca, y hablábamos de Bioy Casares, ¿no? Y de cómo muchos lo consideran uno de los mejores autores de ciencia ficción en la Argentina, pero no sé si todos los lectores lo consideran ciencia ficción a lo que él ha hecho. Entonces, está Sí, bueno el debate. sí, sí. Matías, un amigo de la biblioteca. De hecho, la primera persona que propuso presentar un libro en Ansible fue Matías. Ah, El bien. libro que hizo sobre Ray Bradbury, Sí. y de hecho en el primer encuentro cercano dio una charla también él. Sí, a ver, ¿qué pasa? Que para otros países latinoamericanos es una envidia o lo marcan, no sé si es una envidia, pero lo marcan como algo significativo la gente que es aficionada a los géneros de fantasía y ciencia ficción, que el canon literario argentino tiene totalmente imbrincado esos géneros. Bioy Casares, pero también Borges, también Cortázar, digo, los grandes, digamos, nombres que están inscritos en mármol en el canon, incluyen esos géneros. Ujú. Mientras que en otros lugares ha sido al revés, esos géneros han tenido que pelear su lugar para ir desde el margen hacia el centro, y tal vez han sido procesos que han ocurrido más posteriormente y han tenido que disputar con el realismo. Pero en Argentina eso está tan presente que a veces no es ni visible, no es ni nombrado como ciencia ficción o como fantasía, lo cual puede considerarse un problema o puede no considerarse. El Claro. caso es que se disfrute de esa literatura, pero sí, totalmente. Qué bien, qué bien. Y antes de adentrarnos en lo que es la programación de Encuentro Cercano, la tercera edición, quiero saber tu opinión acerca de por qué crees que la ciencia ficción, puntualmente la ciencia ficción, tiene un impacto tan grande en la cultura popular, ya sea del pasado o del presente. Mm, qué buena pregunta. Seguramente podría responderla mejor con un rato de pensar, pero bueno, hay una cosa como muy, es un lugar común también de decirlo, pero que es la idea de que lo anómalo en la ficción no es la ciencia ficción o la fantasía, lo anómalo es el realismo. Es decir, si uno mira en el campo de la novela, recién en los últimos siglos la novela realista es algo importante. Si te vas siglos para atrás, la tradición literaria de todas las culturas o de las culturas que digamos donde está ahí escrito y demás es lo fantástico, es la ciencia ficción, las utopías, viene tal personaje, tal ser mágico o tal ser tecnológico o tal ser extraño. Digo, entonces hay algo donde me parece que forma parte de los códigos compartidos. Yo ahí hago medio la mezcla entre lo fantástico y la ciencia ficción, pero que de alguna manera podríamos pensar, siendo muy rápidos y muy burdos, que la tecnología, digamos, presente en la modernidad es la que hace que la ciencia ficción sea la forma que toma lo fantástico en lo contemporáneo, en las sociedades industriales contemporáneas. Así que por eso hago esa fusión deliberada. Pero me parece que eso del fantástico, la ciencia ficción, ya está, digamos, en la inquietud de cada quien. Y cuando uno quiere imaginar, ya no, también otro lugar común, ¿no? La idea de imaginar otros mundos y poder imaginar que el mundo no es tal como nos lo encontramos cuando salimos a la calle, me parece que es una pulsión totalmente esperable que sea así. Si además uno le suma cómo ocurre la cultura en los últimos 100, ciento y pico años en términos de industrias culturales, donde ahí se puede pensar cultura popular, cultura masiva, Ujú. industrias culturales, digamos, ese, digamos, mundillo donde algo ocurre de maneras diferentes en sus formas de producción, bueno, es esperable también que ocurra la ciencia ficción y lo fantástico como con tanto vínculo con las producciones. Parece que moldeen nuestra sensibilidad, porque al final, tal vez hace 100 años,
con tanta imperancia del realismo no era algo que estuviera tan presente, pero después de tantos años de cine de ciencia ficción, con el género de la ciencia ficción literario que fue pasando desde más lo popular en términos de revistas que circulaban de historietas a poderse como imprimir con esa etiqueta y que fuera reconocido y que tuviera premios, bueno, se ha ido moldeando de una manera los gustos que, bueno, tal vez a mí me encanta porque soy fan de la ciencia ficción desde siempre. Tal vez otra gente está harta y lo siente como una moda incómoda y pesada y que ojalá se pase. Y para mí ojalá no se pase nunca. Y otros están empezando a incursionar, lo cual celebro el tipo de espacios como la biblioteca Ansible y también Encuentro Cercano, porque justamente el nombre un poco lo revela, ¿no? Es el encuentro, la posibilidad de tener un encuentro cercano con quizás algo desconocido, algo que no conoces o que no sabías que podías consumir, y ese tipo de intercambios me parece muy valioso, porque creo que Matías nos contaba la semana pasada que en uno de sus talleres literarios había una señora que nunca había leído ciencia ficción, que no le gustaba la ciencia ficción y que se enganchó tanto con sus talleres literarios que nunca se perdió uno de los talleres. Y ahí descubrió un mundo completamente nuevo, así que espero que con estos, seguramente ya con las ediciones anteriores de Encuentros Cercanos lo ha sido, y bueno, celebro realmente este tipo de propuestas y de iniciativas. Contanos un poco sobre la programación de este año. Estuvimos viendo de cerca muchos invitados, invitadas de lujo. Aparece Westergel por ahí mencionado, hay algo con el cine. Contanos un poquito sobre esto. Sí, tenemos unos flyers que venden muy bien. Tenemos la persona que estaba diseñando los flyers, Laura Andrea, es una chica colombiana que hace unas cosas hermosas, increíbles, que cada vez que nos hace los flyers nos deslumbran. La convención la organizamos junto con Mallory Craig Kuhn, que es una escritora norteamericana que vive acá hace muchos años acá en Argentina. La organizamos a medias y con el apoyo de toda la cooperativa. Y ahí, si le sumas los flyers de Laura Andrea, queda una cosa divina. Esto empieza el viernes 10 de abril, donde inauguraremos la convención con la obra de teatro que te contaba antes. Antes haremos un tallercito que le llamamos encuentro, preencuentro. Siempre todos los años hicimos algún detallito como medio de una picadita previa para arrancar. Y ahí en ese taller tenemos la gente de una materia de la UBA que se llama Diseño de Futuros, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y la materia ya en sí misma se llama Diseño de Futuros, ya te dice mucho de qué va, pero vendrán a hacer un taller sobre imaginar futuros posibles y escritura y pensar escenarios y resolver situaciones con unas cartas que armaron que está increíble. Así que eso será el viernes a las 5 de la tarde. Y luego a las 8 arranca la obra. Con eso inauguramos, descorchamos y empieza la convención, que sobre todo los días centrales son sábado y domingo. Porque sábado y domingo tendremos charlas toda la tarde con feria de libros editoriales también toda la tarde. Que si todo sale bien, cruzamos los dedos, será en la calle, enfrente de Café Artigas. Estoy esperando que me terminen de confirmar el permiso para el corte de calle. Tendremos afuera la feria donde uno podrá recorrer y pasear y ver todas las editoriales que hemos podido convocar que venden libros o autores también que se autoeditan o ilustradores de ciencia ficción, mientras adentro ocurren las charlas, que tenemos 5 o 6 cada uno de los días. La primera, el sábado, la da Soledad Querellac, que es bastante experta en temas de investigación de géneros de fantasía y ciencia ficción siglo XIX y principios del XX y hasta mitades del siglo XX también, y nos hablará de una historieta de Westergel, que no es tan conocida, no es que es oculta ni secreta, pero no es tan conocida, que se la llama El Astrón de la Plata. Nos contará sobre esa historieta. Después tenemos a Luis Pestarini, que es un histórico fundador de la revista Quasar, y seguramente en el libro que tenéis ahí de Carlos Abraham de las revistas de ciencia ficción, ahí exactamente, seguramente aparece la revista Quasar, una revista que fundó Lewis en los años 80 y también editó libros, es traductor, ha traducido a Lovecraft, ha traducido a muchos autores, y él nos estará hablando de historia de la ciencia ficción argentina. Wow. Después tenemos lo que te decía antes de la musicalización. Pablo Bronzini es un pianista como muy fanático de la ciencia ficción y también del cine, y estará musicalizando una película rusa, soviética, del año 36, que se llama Viaje Cósmico, un fragmento en realidad, porque digo, ser la larga sería muy difícil para el público y para el pianista, así que será un fragmento de unos 15-20 minutos que musicalizará en vivo con la música que compuso especialmente para esto. Y luego, casi que vinculado con esto, tenemos a Pedro Peruca, que es un periodista, que va a estar dando una charla sobre ciencia ficción soviética. Después de eso, la anteúltima del sábado, tenemos a Sandra Gasparini, que también es investigadora sobre ciencia ficción fantástico y gótico, y literatura gótica, que nos estará dando una charla sobre Holmberg.
sobre la dimensión de Holmes, no tanto como naturalista, sino como literaria. Y por último cerramos con Facundo Nahuel Martín, que el sábado dará la última charla del día sobre mentes aliens, sobre la idea de que es una metáfora muy habitual en la ciencia ficción, la idea de la otredad, de lo otro, de lo diferente, digamos, significado a través de los alienígenas. Bueno, él trabajará esta idea desde lo mental, ¿no? De lo cognitivo. Esto el sábado, ya con esto ya terminamos con una sobredosis de ciencia ficción. Pero el domingo seguimos. Bien. Me dejó una cosa el sábado. Antes de empezar la feria, antes de empezar las charlas, habrá un homenaje a la carrera de toda una vida de personas dedicadas a la ciencia ficción y el fantástico. Estamos todavía armando las personas homenajeadas, pero es una cosa que también hicimos todos los años. Cada año hubo 5 o 10 personas homenajeadas, que se les entrega una estatuilla, se hace como un homenaje. Y el domingo empezaremos, yo sigo, si vos cortame, si necesitas cortar. Pero dale nomás. El domingo tenemos una charla que esta será vía Zoom o vía alguna videoconferencia con 2 escritoras latinoamericanas que viven en España. Una es Mayelis González, es cubana, vive en Madrid hace muchos años, y otra es Laura Ponce, que es muy conocida para la gente del mundillo de la ciencia ficción en Argentina, porque es fundadora de la editorial Asharmanot, de la revista Próxima, como alguien que escribió, que editó, que escribe, que edita, y se fue a vivir a Valencia hace un par de años. Así que, de hecho, ni bien empezamos el encuentro cercano, nunca la pudimos tener presencial porque se fue a vivir a Valencia. Y les hará una entrevista a Mallory sobre esta idea de vivir, le pusimos un título así también, igual que Ansible, relacionado con Ursula Le Guin, que es como una de nuestras escritoras preferidas, y en Ursula Le Guin está esta idea del ecumen, que es como una especie de sociedad galáctica de planetas, de civilizaciones, y muchas de las novelas tienen que ver con un enviado del ecumen que va a ver si un planeta se incorpora al ecumen o no. La mano izquierda de la oscuridad va sobre eso, el mundo de Rocanon va de eso, en parte el nombre del mundo de Bosque también. Esta idea del ecumen, como una especie de Naciones Unidas, aparece mucho. Entonces le llamamos las enviadas del ecumen, como si estas 2 escritoras estuvieran medio en otro planeta, a ver qué pasa con el lugar de origen, el otro lugar, la idea de escribir en otro país y qué pasa con tu castellano, qué pasa con tus referencias culturales, un poco irá por el lado literario esa entrevista que les da Mallory. Y después tenemos a Alejandra Bruno, que hará una charla sobre adaptación a videojuegos de novelas. Ella escribió una novela que se llama La hija del Delta y está en una agrupación, un colectivo de diseñadores de videojuegos, y está en el proceso de adaptar su novela a videojuego. Entonces, la charla de ella será sobre eso. Y después tendremos otra actividad artística que le llamamos Una mano narra la otra, que es un formato que hacemos desde el primer año, que consiste en que alguien lee mientras alguien dibuja lo que se está leyendo. Alguien ilustra en vivo y se proyecta, ¿no?, en pantalla gigante. A veces se ha hecho alguien que dibuja en digital, a veces alguien dibuja a mano, pero de alguna manera pues, se proyecta eso que se está dibujando. Y este año tendremos esta charla todavía no la anunciamos, es de los que no anunciamos todavía. Tenemos a Salvador Sanz, el ilustrador Salvador Sanz, dibujando en vivo un fragmento de Las montañas de la locura de Lovecraft, que están leyendo Chinchilla Raquena, que es una de las organizadoras de la feria Pórtico de la Plata, que es la feria de la convención Pórtico de la Plata, que es medio un antecedente como un padre para nosotros, porque es como cuando se nos ocurrió que se podía hacer una convención de ciencia ficción, es porque lo habíamos visto en otra gente, claro, y era en Pórtico. Sí, a veces cuando uno piensa que algo es posible es porque lo vio en otro lado. Claro. Bueno, nunca se nos hubiera ocurrido hacer el encuentro cercano si no existía antes Pórtico. Claro. Así que esta actividad ocurrirá el sábado. Y por último, la última charla del sábado será Robbie Chwit, autor de ciencia ficción, hablando sobre cine de ciencia ficción. Y cerraremos, que eso no lo hicimos los otros años, con una segunda función de la obra de teatro, que es, antes solo la pondremos al inicio y acá la pondremos al inicio y cierre. Y ya después yo me internaré durante 2 semanas. Hibernar. En mi... Claro. Sí. Hibernar hasta la edición cuarta. Hasta el año que viene que organizan la próxima. Exactamente. Y por todas las actividades que realizan, me imagino que esto arranca todos los días bastante temprano, quiero creer. No, es más bien turno tarde, O sea, todo lo más temprano que hay es a las 12. Antes, o sea, a la mañana no tenemos nada, es todo desde las 12 de la tarde, hay que chequear después los horarios, pero más o menos hasta las 6, 7, 8, depende de la cosa. Sí, todo turno tarde.
Sí, sí, sí. Bien. Era una cosa que a veces cuando nos ponemos a pensar si nos funcionaría poner algo más la mañana, pero nos parece mejor concentrar porque si no después la gente le cuesta más ir, venir, quedarse, no quedarse. Digo, ahí está el café, uno puede comer, tomar algo ahí en Café Artigas mientras está saliendo de una charla y entrando a la otra, pero siempre nos pareció que funcionaba más si estaba un poquito más comprimido, sobre todo porque vos no podés la feria armarla a las 10 de la mañana y pedirle a los feriantes que se queden hasta las 7 de la tarde. Claro. Así que también de alguna manera se Cual. retroalimenta mucho. Digo, a veces pasa que si ahí la feria se desarmó antes que termine la última charla, o hay feria pero no hay charla, medio que les cuesta vivir, necesitan el aire de la otra parte, la feria y la charla. Exacto. Recordanos tus redes sociales, las redes sociales de la biblioteca, del café, para las personas que por ahí nos están escuchando o que vayan a escuchar después la nota y quieran saber, bueno, quiero consultar horario, la programación, el tema de las entradas, etcétera. No, entrada gratis, todo Entrada gratis, gratis. venga. Bien, bien. Todo gratis. Excepto la función que es a la gorra, la función de teatro, porque la recaudación es para el autor, todo lo otro es gratis. Perfecto. Reservar se manda en directo. La función reserven por mail, lo verán en el flyer. Las redes son Biblioteca Popular Ansible y en Instagram y también en Facebook. Y también tenemos el Instagram de Café Artigas, que es la cooperativa de la cual formamos parte y estamos ubicados. Así que básicamente en Instagram Café Artigas y Biblioteca Popular Ansible, y también la biblioteca le hicimos un Facebook porque hay gente que todavía está en Facebook y se me queja, no, pero yo en Instagram no tengo. Entonces ahí hicimos un Facebook también para eso. Yo estoy en Facebook y lo sigo también por Facebook, así que por las dudas, ¿no? Replicamos mucho lo de Instagram Claro. en Facebook. Está bueno. Carles, la verdad que estoy fascinado con la propuesta. La verdad que me encantaría estar un poco más cerca o poder tener una por ahí más flexibilidad laboral como para poder irme unos días y volver. Pero la verdad que les deseamos todos los éxitos desde Santa Fe y gracias por contactarte, por tener este intercambio con nosotros. Hay mucho interés en la región, en Santa Fe, en la provincia, con la ciencia ficción. Hemos tenido también nuestros autores. Hace poco la película Godzilla en Santa Fe generó un poco de conmoción en Buenos Aires. Y bueno, creemos que el género fantástico y de ciencia ficción también vive en este lugar, en el interior de la provincia. Pero la verdad que nos encanta la propuesta, el espacio que han creado, la biblioteca de ciencia ficción, todo lo que hacen y esta propuesta Encuentro Cercano, en este caso la edición número 3, seguramente va a ser todo un éxito y desde ya que quedamos a disposición para más adelante, alguna otra propuesta que organicen, siempre estaremos. Bueno, muchísimas gracias Hernán, muchas gracias por la buena onda, de verdad. Por favor, a ustedes. Y un saludo también a todo el equipo, ¿no? A toda la familia allí de la biblioteca, del café, que hacen posible este tipo de encuentros que son muy importantes. La verdad que este año cuentan con gente que va a participar como invitados, debo decir, de lujo, porque los presentaste vos recién, yo los estoy viendo en el Instagram y dan ganas de ir, dan ganas de viajar, de dejar todo e irse un fin de semana y quedarse enchufado ahí, de alquilar una habitación cerca de la biblioteca y quedarse ahí todo el fin de semana. Carles, gracias, Bueno. Gracias en serio y a disposición desde ya. Chao, muchas gracias. Bueno,